Muy bien. Bien, buenas tardes. Vamos primero con el curso de paradigmas y lo que vamos a trabajar pues es una pequeña presentación sobre el sistema educativo de Guatemala, algunas pinceladas así a grandes rasgos, abarcando los primeros artículos de la Ley de Educación Nacional. Creo que con ustedes ya habíamos asignado, Diego, y me confirma, sobre la lectura de los primeros 3 o 5 artículos, creo que fueron, de la Ley de Educación Nacional. No, no sé, profe, no son estos que vimos desde el 70 al 81. Ah, sí, sí, esos fueron los de la Constitución. Esos fueron los de la Constitución. Bueno, entonces hoy vamos a empezar a hablar también de la Ley de Educación Nacional, que es nuestra, digamos, de donde depende o sea, la Ley de Educación depende de la Constitución, de lo que ya hablamos en las semanas anteriores. No, Entonces, ajá, voy a compartir pantalla y vamos a empezar. Bien, en el caso de Guatemala, pues nuestro sistema educativo, según lo que veíamos también, creo que se los coloqué en la prueba parcial. El sistema educativo es todo el conjunto de todas las instituciones que velan por la educación en el país, iniciando pues como el ente rector, el Ministerio de Educación, y ahí podemos incluir todas las supervisiones educativas, las direcciones departamentales de educación, los centros educativos y, bueno, incluimos profesores, alumnos y padres de familia. Todos conformamos el sistema educativo de nuestro país. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del sistema o hablamos digamos, de toda la educación a nivel nacional, muchas veces pensamos solamente en el ministerio. Pero ¿quién es el ministerio? Ahí nos clasificamos como que son los jefes o el gabinete central, ¿verdad? Que está encabezado por el ministro. Luego vienen las direcciones departamentales, luego están las supervisiones educativas y los centros educativos. Muchas veces hasta ahí conocemos nosotros que llega el Ministerio de Educación. Sin embargo, también está la clasificación de la comunidad educativa, que forma parte de ese sistema. ¿Y quiénes son la comunidad educativa? ¿O por quiénes está integrada? Pues por docentes, padres de familia y estudiantes. Son las tres, como digamos, los tres elementos que conforman la comunidad educativa. Acá vamos a hablar un poquito nosotros sobre la calidad, digamos, o la situación actual de la educación en Guatemala. De acuerdo a lo que aparece en la diapositiva, pues Guatemala, ustedes se han dado cuenta que en educación no estamos tan bien. Bueno, no solo en educación, ¿va? Sino que en varios factores. Entonces, en el caso de Guatemala, nuestro nivel de escolaridad de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, es de solo 2.3 años. ¿Eso qué significa? Que las personas en promedio solamente llegan a la escuela más o menos 2 años. Ese es el grado de escolaridad que las personas tienen en promedio, ¿verdad? Sin embargo, eso es en la ciudad capital. Pero a nivel departamental, digamos Chiquimula o ya comparando los demás departamentos, solamente tenemos un año escolar. Es decir, las personas de repente o los niños de repente solo van a la escuela un año, solamente tal vez para aprender a leer y escribir. Y a veces todavía fallamos en ese sentido. Pero bien, ¿para qué nos sirven las estadísticas? A nosotros, bueno, para poder analizar cómo estamos como país, qué podemos mejorar, las decisiones que se pueden tomar y pues obviamente todo en el marco de mejorar la calidad educativa. Ahora, nosotros hablamos siempre de mejorar y de qué está mal y hacemos una evaluación de todo el funcionamiento del sistema. Sin embargo, en nuestro país, Diego, tal vez usted me confirma que todas las personas pues no tienen el acceso a la educación. sí, o sea,
puede ser también por la posición de la escuela, que tal vez está muy lejos para bastantes personas. O sea que prácticamente sí hay bastantes problemas. Exacto. De hecho, por ejemplo, empecemos por el área rural, o sea, donde está la mayor parte del problema, ¿verdad? Una, es la señal, el internet, tal vez no todos contamos con un celular para poder conectarnos a las clases, máximo ahorita con con las clases virtuales, ¿va? Si antes, por ejemplo, hablábamos de, ay, es que en las comunidades pues cuesta un poquito con la educación, que no sé qué, que tal vez los materiales no se cuentan con los mejores, la infraestructura. Sí, bastante. Sí, ahorita virtual nos cuesta, aún así antes nos costaba también porque tal vez las instalaciones no estaban adecuadas o a veces ni siquiera había instalaciones, no habían baños o cosas así. Entonces, ahora hay más problema todavía, ¿verdad? En las zonas rurales que no llega el internet o a veces tal vez ni siquiera luz hay. Entonces, sí, es bastante problema. Exacto, muy bien. De hecho, por ejemplo, en la educación virtual ahorita está más complicada porque se está desarrollando, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en otras instituciones con guías educativas. Entonces, ahí es un poquito más complicado porque no hay ese contacto con el docente, ¿verdad? Y los... He visto yo que solo suben, tipo, si son áreas rurales, los maestros solo van una vez a la semana a dejar guías y pues creo que solo así funciona. Sí, de hecho No sí. hay una explicación ni nada del docente hacia el alumno. Cabal, eso tiene razón. Bueno, nosotros en el colegio tampoco tenemos las mejores condiciones porque, cierto, recibimos clases, digamos, virtuales, pero igual la carga académica es demasiado elevada, es muy cansado, estar pendientes ahí de conectarnos, estar gastando en internet, independientemente si es wifi o es internet de datos en el celular, pero siempre se gasta. O sea, ya es un gasto que tiene que estar contemplado fijo, ¿ah? El tiempo, las tareas, creo que es más complicado. Aparte de eso, todo el estrés, porque seamos realistas, ir al colegio, de repente hay un poquito más de que se relajan en el bus, van molestando, van sacando esa energía que pueden acumular durante su estancia, digamos, en el colegio o en la casa. Entonces hay un poquito más de convivencia. Pero ¿y ahora? ¿Va? Analicemos ahora cómo nosotros podemos liberar ese estrés que se maneja con las clases virtuales. Es un poquito complicado. Y llegando directamente a la cobertura o al alcance que tiene la educación actualmente en el país, pues hay muchos niños que dejaron de estudiar solamente porque las clases son a distancia. ¿Por qué? ¿Y por qué se da esa deserción escolar? Porque nuestro sistema educativo no tiene la capacidad de poder mantener a esos niños dentro del, digamos, de lo que se conoce como la escuela, pues, aunque ahorita ya nos cambió la perspectiva, pero dentro de la escuela, recibiendo las clases, ya no los puede, eh, ya no puede garantizar, digamos, ese acceso porque una, no estamos yendo a las escuelas, la otra es que ahora la educación prácticamente está delegada en el apoyo de los padres. Los padres son los principales eh, actores, digámoslo de esta forma, que van a instruir al niño, aunque en realidad el niño es el centro del proceso educativo. Ahora los padres son los que están cumpliendo las funciones de docentes hasta cierto sentido, ¿verdad? En el aspecto de ayudar, colaborar con el niño. El docente ahorita tiene nada más una función, de acuerdo a nuestra educación, delegar tareas, revisarlas y la próxima semana o en 15 días pues los vuelven a ver. Tristemente, y vaya las circunstancias sanitarias, no, ni siquiera los niños pueden ver. Ven a los padres de familia, no sé si usted ha visto esa situación, Diego. Sí, crees, sí, solo los padres Pero los padres, llegan a cabal, traer la guía. ¿No? Ajá. cabal, es bastante complicado, la verdad. Ahí no se puede decir que no hay calidad, pero tampoco se puede decir que es lo mejor que podemos ofrecer, ¿verdad? O sea, no, no es lo mejor, pero tristemente es lo que podemos Por el momento. disfrutar. Por el momento sí. Ahora, ¿qué es lo que ha llevado a que nuestro sistema educativo, a la educación en Guatemala, pues esté en muy malas condiciones?
Principalmente por las desigualdades económicas y sociales que habitan o que existen, mejor dicho, en nuestra sociedad. Económicas porque recordemos que no toda la población pues tiene acceso a poder, digamos, cubrir los gastos escolares de un niño. Si no pueden de uno, imagínense una familia pues de unos 5 o 6 integrantes, niños que estén en edad escolar. Entonces ahí es muy complicado. Otro de los factores pues es lo lingüístico. Eso se ve más en las comunidades donde se maneja un idioma local. Por ejemplo, en nuestro caso, Chiquimula se maneja idioma local en el área de Jocotán, Camotán, Olopa, parte de San Juan Ermita todavía, inclusive se maneja esa educación bilingüe. Camotán es el centro de toda la comunidad lingüística chortí, pues en nuestro departamento. Esas son algunas de las dificultades que se pueden presentar al momento de llevar una educación con una cobertura a nivel nacional. Geográficas, por las ya hablamos, las personas que viven en el área rural es muy difícil acceder pues, a una escuela y ahora mucho menos a una señal de internet para poder conectarse a una clase virtual. Todo eso viene a debilitar nuestra educación, a debilitar la calidad en la que se estén desarrollando los procesos y sobre todo que el país, pues digamos, siga luciendo o siga hablando de una educación de calidad, una educación con cobertura a nivel nacional. Tristemente, ahorita se está perdiendo pues toda esa estructura que ya estaba montada hasta hace un año, donde funcionaba una escuela tradicional con aula, como nosotros conocemos, ¿verdad? Un aula, los escritorios y todo. Acá aparecen algunos datos estadísticos. Perdone, Diego, no sé si va a aportar algo. Iba a decir que yo creo que quizá el año que viene ya van a haber clases normales presenciales, porque no creo que esta situación siga, porque siendo realistas, ni en 10 años que creo que las zonas rurales vayan a recibir clases virtuales y eso, entonces yo creo que ya van a tomar lo normal, pues. Sí, de hecho, esa es la idea con la vacunación que tienen. Ahorita ya están, bueno, comentando, ¿verdad? Hay algunas capacitaciones, ya empezaron en el área de Petén, Cobán, Alta Verapaz, que son como las regiones que más tienen esa resistencia al proceso de vacunación para maestros. Están elaborando capacitaciones para, ¿cómo explicarlo? Ay, sería como, digamos, para hacer como normalizar el hecho de vacunar a toda la población, ¿va? Digámoslo así. Porque hay mucha gente, inclusive maestros, que tienen ese miedo, o sea, no, yo no me voy a vacunar, o esa incertidumbre de qué va a pasar. Entonces, están como ya preparando mentalmente a toda la población para, bueno, nos van a vacunar y vamos a volver a lo mismo y todo, ¿va? Ya va todo en proceso. Nosotros, por ejemplo, como bueno, en el área educativa, todo lo que está pasando nos está atrasando demasiado. Si antes, imagínense, antes teníamos grandes problemas de alfabetización, no digamos ahora, donde pues, no hay un apoyo directo del docente para, para, nuestro, para nuestros alumnos, ¿verdad? Nuestros niños. Acá siguen apareciendo algunas estadísticas de la población que existía en el año 1996, un poquito antes que nosotros naciéramos. Habían apenas 10 millones de personas. Eh, en el, a partir del 2014, 2015, por ahí subimos a 16 millones y ahorita ya estamos rondando los 17 millones de personas. Profe, yo acabo de hacer una tarea sobre esto y ahorita somos 18,5 millones, creo. Imagínense, imagínense, ya es Estamos demasiado. O sea, comparando, ya muy sobrepoblado. exacto, exacto. Tal vez la, el crecimiento se ha dado, bueno, en los últimos años, lógicamente, y nosotros, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, nosotros, las personas que estamos ahorita, los jóvenes y los niños, hemos crecido en una sociedad de una serie de cambios
donde cambios tanto políticos, religiosos, ideológicos, hemos visto cambios también climáticos, porque somos parte de ese, como testigos de todos esos cambios que están sucediendo, tanto en nuestro país como a nivel mundial, ¿verdad? Tanto los cambios sociales que se han dado sobre las ideas que se tienen como sociedad, como civilización, ¿verdad? Es decir, nosotros somos esas personas que somos espectadores ahorita de la realidad de nuestro país, de todo lo que ha sufrido tanto Guatemala en su historia. Por ejemplo, empecemos, bueno, nosotros no fuimos testigos del conflicto armado interno. Hemos leído, hemos escuchado, visto parte de la historia de lo que sucedió, pero sí somos testigos de lo que sucedió después de los acuerdos de paz, cómo se está institucionalizando el Ministerio de Educación, cómo han luchado por incluir, por ejemplo, la educación cultural dentro de los centros educativos. También hemos visto, pues, en el caso de las ideas religiosas, pues se mantienen desde el 85. No es obligatoria la educación religiosa en las aulas, pero es optativa. ¿Qué significa? Que alguien, un centro educativo puede elegir dar esa educación y igual no van a tener ningún problema. Políticos, ¿por qué? Porque hemos enfrentado como sociedad, ¿no? Hemos enfrentado una situación donde se están normalizando los actos corruptivos, se está normalizando, pues, digamos así, la violencia y todo. Decimos, mataron a alguien en la ciudad capital, es normal, ¿verdad? Mueren 50 personas al día. O sea, tanto hemos vivido con eso que ya es normal. Veámoslo así, o sea, es algo que ya, bueno, ni modo, pasa, ¿va? Y muchas veces, pues, y solo recordemos que son seres humanos pues, los que están muriendo. Ahora, ¿cómo nos hemos corrompido como sociedad? Ahora, ¿qué conlleva todo eso que hemos estado sufriendo nosotros? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en la educación? Buscamos, y ese era el fin principal de la educación, de acuerdo a nuestra constitución, el desarrollo integral de las personas o de la persona humana. ¿Y qué significa integral? Yo creo que no sé si lo comentábamos en la última sesión. Integral significa desarrollarse en todos los sentidos, tanto académicas, religiosa, bueno, religiosa, espiritual, ideológica, en el área democrática o en nuestros aspectos sería en el área ciudadana, nuestro comportamiento en la sociedad y con el Estado, ¿verdad? Al que pertenecemos. Entonces, ese desarrollo es el que busca la educación. Lamentablemente, a nosotros se nos ha enseñado en un sistema donde, bueno, aprendas esto y lo dice de memoria, ¿sí o no? Sí, o sea que varios profesores, como decía el capítulo este que nos dejó leer, que varios profesores que son, tienen más tiempo en el sistema educativo, son sistemas adecuados, que solo son así como la forma dinámica de hacer las cosas, entonces se estanca bastante la educación. Exacto, exacto. De hecho, en el capítulo que ustedes leyeron, hablaba sobre cómo se consideran los maestros, ¿verdad? La calidad y todo eso, el tiempo. Permítame, Diego, un segundito, ahorita regreso.
Bueno, a ver, perdone Diego, híjole, olvidé pausar la grabación, pasó el tiempo. Bueno, entonces estábamos hablando sobre todos esos aspectos pues, de nuestra sociedad, ¿verdad? Retomando un poquito, Guatemala pues necesita también como país reintegrarse, o sea, de acuerdo a lo que tenemos en la lectura en la diapositiva, reintegrarse a nivel internacional. Es decir, para poder que nuestra educación valga también en otros países, hay procesos de certificación, tanto colegios como universidades están llevando ahorita un proceso de certificación de centros educativos, lo cual permite que la educación que reciben actualmente acá, pues pueda valer en otros países sin ningún problema. Pero hay una serie de requisitos, ¿verdad?, que deben cumplirse. Bueno, continuamos entonces. ¿Desde dónde se origina esos procesos de adaptación, de integración del, de las culturas a nivel de las culturas en nuestra educación, tomar en cuenta los idiomas, el valor cultural que tienen las personas y los pueblos en nuestro país? Pues principalmente desde la Constitución de, de la República, ¿verdad? Y también se originan en los acuerdos de paz. Ahí empieza ya como a cumplirse lo que se establece en la Constitución. Y lo primero que se establece, pues, es una propuesta o un plan para poder reducir el déficit de cobertura. Bueno, ¿qué significa? Que van a ampliar esa cobertura educativa que existía desde la Constitución hasta nuestros días. Lo han logrado hasta cierto punto, se han esforzado, ¿no? El Ministerio de Educación se ha esforzado en lograr cumplir con este criterio, con este acuerdo. Entonces, ¿cómo lo han hecho? A través de diferentes centros educativos en los diferentes niveles de preprimaria y primaria. Se han enfocado bastante en la creación de centros educativos, pero de acuerdo a la demanda que existe o también pues, a la cantidad de población, ¿verdad? Esa sería la demanda. Pero no se ha visto demasiado, digamos, el hecho de los centros educativos de educación media. Nosotros conocemos que, y lo mencionábamos en la sesión anterior, hay escuelas primarias casi en todas las aldeas. Bueno, no en todas, pero sí están más o menos cerca, pero centros educativos de básicos casi no. Sí, es cierto, casi solo en el pueblo, o sea, en el centro prácticamente sabe haber una que tiene media, pero en las aldeas casi no hay En las que aldeas. tengan la propia media. Exacto, cuesta bastante, cuesta demasiado encontrar. Las telesecundarias han sido una puerta, digamos, o un espacio de cobertura en el área rural. Sin embargo, no hay presencia, digamos, bastante pues, en los municipios. Veamos nosotros, bueno, yo podría hablar de Concepción Las Minas y de Chiquimula, pero de Esquipulas, bueno, no conozco casi, entonces. Pues aquí en Esquipulas, que yo sepa, no hay aldeas que tengan media, solo, sí, creo que no hay. Solo en el centro. Ajá, solo en el centro hay. Sí, pues es complicado, ¿verdad? Digamos, todas las personas tienen que implicar gastos para poder acceder a a la educación. Ahora bien, aparte, digamos, de que no hay centros educativos en toda la región o en todos los municipios, pero tampoco hay centros educativos que respondan, como menciona acá, a esa demanda cultural o a ese enriquecimiento cultural que debe existir, al que el Estado está comprometido a cumplir. Y esto, pues, digamos, se está tratando de cumplir o se está tratando de implementar en los centros educativos. Hace como 2 o 3 años, si no me equivoco, fue que se integró una clase de cultura, así lo nombran en los centros educativos básicos del ciclo básico. Entonces ya empiezan a enseñar la cultura de su región y a enseñar parte del idioma, ¿verdad? Como parte de
relación cultural que tiene el Estado con con el pueblo. Se enfatiza en el respeto, en la convivencia con otros, con las demás culturas, también, digamos, como en esa aceptación propia. Porque una cosa es decirles, bueno, vamos a convivir con otras personas. Nosotros vagamente decimos, voy a convivir con personas de corte. No es el término correcto, o sea, ni debería usarse, sino que referirnos a ellos también como parte, cierto, son de otra cultura, pero convivimos en el mismo espacio geográfico. Entonces, digamos, esas palabras o esas frases que muchas veces son despectivas hacia otras personas, entonces el ministerio a través de estos cursos está tratando de traerlos, ¿verdad? De integrarlos con nosotros y que no seamos pues tan discriminatorios. La otra cuestión es el hecho de la aceptación propia, como lo mencionaba. Muchas personas en el área de Jocotán, Camután, inclusive compañeros de la universidad, están dejando de utilizar sus trajes típicos, de utilizar pues toda esa indumentaria que ellos visten para poder asistir a las clases o a la sociedad, a integrarse en la sociedad, en trabajos y todo, en el área urbana, en el centro de Chiquimula. Entonces, digo, o sea, es complicado porque como sociedad todavía no estamos preparados para normalizar el hecho de que cada persona pues pueda vestir como su cultura, de acuerdo a sus creencias, como que no tenemos mucho ese respeto, ¿verdad? Sí vemos en nuestra región más personas que tienen esa aceptación cultural, pero se está perdiendo bastante. En Esquipulas yo veo que hay bastantes extranjeros, Diego, que sí, como dijo, llevan esos trajes con honor, con orgullo, y es algo muy bonito, pues, o sea, es calidad. De hecho, nosotros en el colegio, cuando vienen las actividades patrias, siempre hacemos así, pues, varias redundancias, actividades, ¿verdad? En el centro educativo, tanto de gastronomía, de las tradiciones y todo, y bien calidad. O sea, de forma presencial, como que se aprecia esa, esa riqueza cultural que existe en nuestro país, y nosotros principalmente, pues como región Chortiva, pues resaltamos esa parte. Guatemala, pregunto, ¿Guatemala tiene discriminación cultural? ¿Sí o no? Sí, profe, bastante. Sí, Más que más que todo, Estados Unidos o que otros países, perdón. más que Estados Unidos o que otros países. O sea, depende bastante, como cada país aquí en Latinoamérica es bien diferente, pero poniéndolo en comparación con Estados Unidos, sí hay más discriminación aquí porque pues la gente, no solo en la cultura indígena, sino que cualquier persona que sea diferente, aquí en nuestra cultura está mal visto todo y siempre se sabe juzgar o hacer estereotipos de cualquier tipo de cosa que no sea común para nosotros y pues siempre los discriminamos. Por ejemplo, aquí en esta región no se sabe ver gente morena, así negra, por decirlo así, de forma no discriminatoria. Entonces la gente pues al verlo tal vez le parece, he visto yo que cuando vienen los garífunos aquí a Esquipulas a ver la basílica, pues bastante gente se les queda viendo o pues hacen, no sé, comentarios que no son adecuados y entonces yo creo que aquí por lo menos en Esquipulas sí hay bastante discriminación. Sí, de hecho sí la hay, Diego. Y gracias por darnos esos ejemplos, ¿verdad? Solamente que en Guatemala no se defienden esos derechos con gran fuerza, ¿verdad? Aunque hay algunas instituciones, pero no se defienden. En cambio, en Estados Unidos vemos que por toda la nación, ¿verdad? Pues hay noticias, hay organizaciones que están, sí, se violaron los derechos humanos, se violaron los derechos, no sé qué, culturales. Todo es cuestión de los derechos. En Guatemala, tristemente, no se habla.
aunque la hay, no se expresa de decir, ah, bueno, voy a poner una denuncia o vamos a denunciar como sociedad que se está haciendo discriminación. Entonces, ese es un punto negativo para nosotros para poder eh, aprovechar esa riqueza de la que disponemos, ¿va? Permítame nuevamente, hoy sí voy a pausar la grabación. Ok, bro. Ok, bro. Sí, bueno, entonces vamos a continuar y ya pues hablando continuando con nuestro entorno, con nuestra región, la educación tendría que ser de acuerdo a nuestro contexto o partir de nuestra realidad, de acuerdo a lo que nos indica acá. En Guatemala, toda la educación, desde preprimaria hasta diversificado, se rige por el CNB, es el Currículum Nacional Base. ¿Cuál es o qué es eso? Bueno, no sé si ustedes habían escuchado del currículum, Diego. Creo que no, profe. No, ok. Bueno, el currículum, nosotros, bueno, vamos a empezar así, va. Nosotros hablamos de currículum cuando vamos a pedir un trabajo. Le dicen, ah, tráigame su currículum. ¿Pero qué es el currículum? Ahí vamos a incluir pues toda nuestra información académica, laboral, vamos a incluir también información personal. Eso es un currículum de una persona, currículum vitae. Pero en nuestro caso, el currículum educativo, el currículum nacional base es toda, digamos, la guía tanto de temas, competencias que los estudiantes pues deben cumplir eh, durante los ciclos escolares. También hay indicadores que nos van a permitir a nosotros evaluar o medir y valorar también cómo se van cumpliendo esas competencias en los estudiantes. Pero, ¿qué es una competencia también? Vamos a ver, así vagamente, Diego, para usted, ¿qué es una competencia? Pues lo que he escuchado, competencia sería como, no sé, las habilidades que tiene que conseguir un estudiante o las actividades que tiene que realizar. Exacto. Esperaba una respuesta como una competencia de fútbol, dije. No, pero ahí estamos, excelente. Esa es una competencia, son las habilidades que la persona va a desarrollar o de lo que va a ser capaz. Es decir, digamos, nosotros ahorita, ya como bachilleres, tendríamos la capacidad de poder desarrollar un trabajo, de poder de realizar planificaciones. Hay muchas competencias que se deben cumplir al finalizar pues nuestro ciclo escolar. Una de las competencias también es aprender a leer y escribir. Es una de las competencias que se logra. Entonces, el currículum lo que busca está enmarcado en el desarrollo integral de la persona. Incluye todas esas habilidades que los niños deben ir desarrollando a través de los años, de acuerdo a su nivel académico en el que se encuentran, ¿verdad? Esos contenidos están tomados o están basados en los currículums de otros países. Escuchaba en una conferencia que daba el Ministerio de Educación que estaban tomando como base el currículum del Brasil, de Argentina, tenían parte del currículum de España. Es decir, tiene como una mezcla de todos los proyectos educativos que hay en otros países de Latinoamérica y de otras regiones. Pero no se toma, digamos, al 100% nuestra realidad. Hay muchos contenidos que de repente sí son importantes y todo, pero no llegan así como que, ah, sí, eso es cierto, o sea, yo lo puedo garantizar o yo lo puedo, ¿cómo se puede comprobar, verdad? En el caso de los niños. O sea, hay mucho distanciamiento entre lo que se está aprendiendo y lo que se está viviendo. Ya tenemos a Brian ahí entrando.
Hola Brian, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Perdón por el retraso, pero es que pues, No hay no había pena. wifi y pues, ni modo. Ok, no hay pena. De hecho, estaban diciendo que en la casa también está, entonces es, es problema, digo, ahí que no hay pena. Estábamos hablando, Brian, de la realidad educativa a nivel nacional. Ya hemos comentado bastante. De hecho, la sesión la estamos grabando para que si alguien pues, desea verla, ahí está, va a estar disponible. Entonces, vamos a continuar. Ahorita estamos hablando nosotros del currículum nacional base. No sé si ustedes, Brian, ya habían escuchado de cuál era ese, el currículum. De hecho, yo había hecho un currículum, pero un currículum nacional base, no sé a qué me he referido. Yo había hecho uno en cuestión a empresa para solicitar trabajo, por decirlo así, un ejemplo, por decirlo. No Ok, lo un había, currículum vitae. no, pero sí. Sí, 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 ok. Bueno, entonces el currículum nacional base es como el conjunto de competencias, habilidades y los contenidos que las personas o los niños, mejor dicho, educandos, pues van a desarrollar durante todo el proceso educativo, durante todo el tiempo que van a estar en estudiando. Ahora, comentábamos con Diego que es nuestro CNB o nuestro currículum está basado en algunos proyectos educativos o currículos educativos de Brasil, España, Argentina principalmente. Entonces, hemos tomado, digamos, ideas de los contenidos que ellos desarrollan, de las competencias que ellos desarrollan. Siempre se ha luchado porque Guatemala cree su propio currículum, que tengamos en cuenta toda la realidad educativa, toda la realidad cultural que nosotros pues tenemos, ¿verdad? Pero es muy difícil porque no, hasta hace poco, hasta hace 2 años, solamente habían 5 curriculistas a nivel nacional. Imagínense 5 personas especialistas nada más en currículum. Y nosotros tenemos un currículum que está basado en otros países, entonces es bastante complicada la tarea. Sinceramente es complicada para poder reorganizar esos contenidos que realmente nos van a servir. Bueno, lo que se interesa principalmente en el nuevo currículum que ahorita nosotros tenemos es esa formación crítica de ustedes y de nosotros. Ustedes como estudiantes de nivel medio y nosotros como estudiantes universitarios. Entonces, lo que se enfoca es esa formación humanista también que busca que las personas pues, logren su desarrollo integral, que se basen en la persona humana, primero ser personas y después ser profesionales, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Hay una parte del libro, creo que es, vamos a ver si me recuerdo ahorita. No, perdón, es un libro que estamos leyendo, pero con los chicos de Perito, que es el lado humano de las empresas. Entonces, es parte de todo eso, de lo que nosotros queremos lograr con ustedes a través del proceso educativo, ¿va? Bueno, ¿y cómo estamos nosotros en investigación a nivel nacional? Guatemala, leo textualmente, la educación en Guatemala es un campo de investigación muy amplio, pues los métodos y los principios pues sí están un poquito antiguos, ¿va? Eh, y también están cambiando de acuerdo a nuestra realidad. Nosotros estamos necesitando de nuevas actividades, de nuevas formas de enseñar y, por ejemplo, a muchos maestros, y me voy a incluir también, nos tomó ahí sí que un cambio bastante notable el hecho de pasar de una clase en el aula con, digamos, estar presencial ahí todo el tiempo a pasar al área virtual. Es bastante complicado porque las actividades ya no se pueden desarrollar todas las que uno hace en el aula, pero también a veces tiene sus ventajas. Por ejemplo, ahorita las ventajas de la educación pues sería que estamos en nuestra casa, a nuestro nivel y de acuerdo a lo que nosotros hemos experimentado, pues es una ventaja, no salimos, ¿verdad? Está bien, pero también habría que analizar
la situación de otras personas, que lo comentábamos con Diego hace poco, que no todos tienen el acceso al internet, a una compu, mucho menos a un teléfono para poder recibir clases, ¿verdad? Todas esas formas de enseñar pues han tenido un cambio drástico comparado con estos cambios, con esta situación que estamos viviendo del COVID. Hemos también presentado los problemas de acceso a la educación. Los niños no logran mantenerse estudiando más de 2 años con todo el interés, ¿verdad?, que se debe. También tenemos deserción escolar, tenemos exclusión en las escuelas, también la discriminación, la famosa discriminación en los centros educativos. A pesar de todo ello, nosotros hemos tenido muy pocas, y lo menciono acá, muy pocas evidencias de ir progresando en el área educativa, ¿verdad? Entonces, nuestro nivel educativo a nivel internacional de 60 puntos, que es con lo que se gana, nosotros estamos en un 50, en una calificación que hicieron hace un año, creo, un año más o menos, estábamos en 50 puntos a nivel nacional, ¿verdad? Comparado con otros países. Entonces, hay muchísimo que mejorar y de hecho yo no creo en eso que tengamos un 50, creo que tenemos menos, ¿va? Pero bueno, si ellos lo dicen, si ellos lo dicen de acuerdo al CNB, pero también los contenidos pues van cambiando de acuerdo a la región, entonces no podemos generalizar si esa calidad se está cumpliendo a nivel internacional. La educación en Guatemala tenemos varios niveles y de acuerdo a nuestra ley de educación nacional y a la constitución también, tenemos la educación preprimaria, la educación primaria y la secundaria. La educación preprimaria, acá nosotros pues la vamos a incluir en ese reforzamiento del juego en la escuela, también de la psicomotricidad fina y la psicomotricidad gruesa, el manejo de los instrumentos escolares, es decir, vamos nosotros a empezar a adaptarnos al proceso educativo, ¿verdad? Ese es el fin principal de la educación preprimaria. La educación primaria empezamos ya a conocer algunos conceptos, a empezar a leer, escribir y algunas áreas de ciencias empezamos a conocer. En la educación secundaria, nosotros pues como que vamos perfeccionando, vamos ampliando un poquito más esos conocimientos en las áreas de ciencias, en el área de letras también. Entonces, nosotros pues vamos a ir desarrollándolo de acuerdo a nuestro currículum nacional básico. En el ciclo básico, se supone que debemos recibir todos los conocimientos del área de cultura general. Ese es el nombre real de este ciclo. Y es obligatorio, pero nuestro país o nuestra población no está acostumbrada a que esa educación sea obligatoria. Hicimos obligatoria y el Estado lo enmarca más al nivel primario. Pero en realidad es obligatorio hasta el ciclo básico del nivel medio. Y todavía el Estado está comprometido a poder garantizar la educación diversificada. En la educación diversificada, pues su nombre lo indica, ¿verdad? Vamos a conocer de diversas áreas. Es como para prepararnos, para poder, digamos, prepararnos en varias áreas o en varios aspectos, en varias disciplinas, se conocen ahora, educativas, lo que nos permite a nosotros elegir si queremos ser maestros, peritos contadores, que aunque ya no está la carrera, podemos elegir peritos agrónomos, es decir, hay una diversidad de carreras o de especialidades que nosotros podemos escoger y ya pues nos da una puerta del área diversificada para entrar a la universidad y estudiar pues una carrera que en realidad pues nos guste, que nos llame la atención y en la cual nosotros queremos desarrollar durante toda nuestra vida. Ese es el objetivo de la educación y cómo se estructura nuestra educación a nivel nacional. No sé, jovencitos, contenidos, digamos, preguntas así, ¿cómo les dijera?
Del contenido, pues no tenemos. No sé si ustedes tienen alguna duda. Diego. No puedo opinar mucho porque, pues, No, Pues no de hecho, tengo no hay ninguna pena. no pregunta, puedo decir, yo, pero sí tengo un porque, aporte que me parecía bastante interesante, que usted decía que pues no se puede decir en general la situación de la educación del país, porque yo personalmente he leído bastante que aquí, por ejemplo, en Esquipulas, según lo que he leído y lo que dice la gente, tiene el mejor magisterio de Oriente. Y también he escuchado bastante que en Quetzaltenango hay buena educación y tal, pero por ejemplo, de departamentos como Alta Verapaz y Baja Verapaz, que sí, hay demasiada pobreza y la mayoría de gente no estudia porque por la misma discriminación que hay, porque más que todos son indígenas. Entonces, como digo, o sea, hay una gran diferencia en estas dos partes, ¿verdad? Porque tal vez si solo tomamos en cuenta estas zonas, vamos a llegar a muy alto, y si que vamos a contar otras zonas, pues muy bajo. Entonces no se sabe realmente, hay que tener una buena cobertura, pues porque la calidad varía demasiado en diferentes situaciones del país. Muy bien, gracias, Diego. De hecho, fíjese que esa evaluación, por eso decía que yo no considero que tengamos un 50 puntos o un 50% de calidad educativa a nivel internacional, porque están tomando, depende de dónde tomemos esa evaluación. Si evaluamos solo la capital, pues ni modo, ¿va? Pero si evaluamos a nivel departamental, usted veía las estadísticas al principio. Hay 2.3 años en promedio que los niños estudian solo en la ciudad capital, o sea, no hay mucha permanencia. Y ya en los departamentos era menos la estadística, era de 1.3 más o menos, 1.5. Entonces, hay mucha diferencia en el nivel educativo de la ciudad capital con los departamentos, y hacer el promedio, eso es un desastre, ¿verdad? O sea, no cubrimos esa calidad educativa de la que tanto pues está hablando el Ministerio de Educación, pero sí estamos en busca de eso, ¿verdad? O sea, a través de todos los procesos que se desarrollan. Gracias por el aporte, Diego. Bueno, entonces fíjense ustedes que para la próxima sesión solamente vamos a leer los primeros artículos de la Ley de Educación Nacional. Es parte de lo que ya hablamos ahorita de la conformación del sistema educativo nacional. Entonces, ustedes solo leen el artículo 1 y 2, que son los principios de la educación y los fines que también tenemos. Lo demás, pues ya lo hablamos nosotros. Solamente sería en la próxima sesión, voy a retomar un poquito la estructura del Ministerio de Educación. Pues es sencilla, ¿va? Lo que sí vamos a hacer es que vamos a tener la socialización del capítulo que había quedado de lectura, del libro del Gran Maestro. Ese sí lo vamos a continuar el próximo miércoles. ¿Cómo va a funcionar? El capítulo es la calidad de los maestros. Entonces, cada uno va a tener un tiempo específico para poder hablarnos de todo el capítulo. Se van a poder socializar. Tratémoslo como una exposición, pero en una exposición a mí no me gustaría que vengan a leer o algo, sino que compartan, ¿verdad? Esa parte como lo hacemos siempre. O sea, dar nuestro punto de vista. Si vamos a leer algo, pues también dar nuestro aporte y hacer ese análisis que, pues que enriquece en realidad nuestro conocimiento y el tiempo que estamos acá en clase, ¿verdad? Eso sería entonces. El capítulo 2 yo creo que ya lo leyeron, porque ya estaba asignado y la vez pasada pregunté y más o menos estaban por ahí. Tal vez no al 100%, pero ya tienen una idea, ¿no? Entonces, es muy bonito porque ustedes, en el caso de la carrera como bachilleres, yo también soy bachiller, entonces lo que busca es una evaluación de los maestros, cómo nos consideramos nosotros. Y si ustedes van a escoger magisterio, pues también cómo se van a considerar en un futuro, ¿verdad? Como ya ejerciendo la docencia, cómo se lleva esa parte de la, de la tecnología, es decir, hay varios factores que influyen en la calidad, cómo nos consideran ustedes inclusive. Ahí está, habla todo eso, entonces vamos a dialogar y vamos a socializar nosotros. De Chortín no vamos a ver nada el día de hoy,
Así que tranquilos. Me falta que calificar todavía los parciales. Habían unos puntitos ahí de algunas preguntas que no están calificadas por el sistema, sino que esas son las que yo voy a leer. Leí algunas nada más, así que algunas preguntas de Diego creo que estaba leyendo nada más. ¿Y cómo voy, profe? Pues bien, no, Perdiste, dice, excelentísimo. no, ya, este año no lo pasas, dice. Ah.